Ayer, una semana después de la muerte de mi abuela, encontré 3 objetos muy curiosos en su casa. No sabía de dónde habían salido, nunca los había visto. Mi abuela era muy reservada y había muchas cosas de su vida que se guardaba para ella. Empecé a investigar en su casa, pero no encontré nada útil. Por eso decidí preguntar a personas cercanas a ella, a mi padre y al mejor amigo de mi abuela. También entrevisté a diferentes personas expertas en cada uno de los objetos, e incluso llegué a consultar documentos familiares que pudieran revelar su significado. Hice todo lo posible para acercarme a los objetos, pero sin hablar con personas que conocieran a mi abuela, no podría saber mucho más sobre ellos. Primero contacté con Luis, un antiguo compañero de trabajo de mi abuela. Pasaban muchas horas juntos. Era probable que supiera algo. Puede ser que estos 3 objetos tengan algo que ver, no lo sé. Yo trabajé durante muchos años con tu abuela y ella, como todos, tenía sus secretos. Empecé mi investigación por el reloj calendario. Estaba firmado por mi padre, así que me sería más fácil obtener información sobre él. Tenía dudas de si mi padre se acordaría del dibujo. Le pregunté por él y me llevé una sorpresa. Recordaba su infancia con mucha claridad. Esto lo hice cuando era pequeño. Aquí lo pone. Además me acuerdo perfectamente cómo lo hice. La circunferencia del medio la hice con una tapa de olla porque aún no tenía compás. Hice este reloj calendario en la Nochevieja de 1971. La abuela Pilar se puso muy contenta. Dijo que ya teníamos calendario para todo el año. Decidí preguntar a una astrónoma experta en la medición del tiempo para ver si ese año había tenido algo de particular. 1972 fue el año más largo de la historia, desde la implantación del calendario gregoriano. 1972 fue un año bisiesto y encima se le añadieron 2 segundos más. En el 72, mi abuela Pilar, viuda y a cargo de 2 hijos, dirigía una importante floristería. Como mucha gente en la posguerra, vivía pendiente del reloj. Compaginaba la vida familiar con un horario de trabajo muy esclavo. Si tu abuela guardó este calendario, es bastante probable que, de alguna manera, estuviera interesada en cómo se mide el tiempo. El reloj que dibujó mi padre estaba parado a las 12. Creí que sería un detalle importante por el simbolismo que tiene esta hora, aunque la respuesta que me dio mi padre era bastante diferente a la que me esperaba. El reloj marca las 12 en punto porque lo hice durante las campanadas. Pero ella dijo que le gustaba así, porque cuando mirara el calendario no se sentiría tan vieja, ya que al menos el reloj no avanzaría nunca. Había algo más que me llamó la atención. El calendario comenzaba con el mes de agosto y el día 21 aparecía señalado. Está marcado porque es la fecha que se casó mi hermana Pili. Yo era muy pequeño, entonces debía tener unos 8 años. Así que me acuerdo un poco por lo que me han contado y por fotografías que he visto. El calendario no señalaba un día cualquiera. De hecho, fue un día muy significativo para mi abuela. Su única hija había crecido, se había casado y se iba de casa. Estos 3 objetos me sugieren algo, pero creo que quizás será mejor que no revuelva el pasado. El primer objeto había resultado ser muy importante para mi abuela. Quizás los otros 2 también lo fueran. Sentía cada vez más que tal vez no los había guardado por casualidad. Continué preguntando por la caja de bombones. Tenía una imagen que me resultaba familiar. No sabía dónde la había visto antes. Seguro que la guardó porque hay una foto de Sisi emperatriz.
Le obsesionaba este personaje. Coleccionaba todo lo que tuviera que ver con ella. Tazas, libros, películas, lo guardaba todo. Para saber más sobre el personaje de Sisi Emperatriz y la obsesión de los coleccionistas por su imagen, hablé con una historiadora del arte especializada en el siglo XIX. Esta caja está ilustrada por un famoso retrato de la emperatriz Sisi, realizada por el pintor francés François-Xavier de Chevigny. El nombre real de la emperatriz era Elizabeth de Baviera, aunque en su círculo más íntimo la llamaban Sisi. Busqué información sobre la emperatriz Sisi y me sorprendió la gran cantidad de productos que había con su imagen. Mi abuela vivió en primera persona el boom de Sisi y la moda que se creó sobre la estética del pasado. A los 32 años decidió no volver a fotografiarse ni realizar retratos. De hecho, utilizaba dobles para que su imagen se reflejara eternamente joven. Todas las biografías coinciden. Sisi fue una mujer atormentada. No quería envejecer. Le obsesionaba que el paso del tiempo acabara con su belleza. Por esos tiempos Pilar recibía correspondencia de Austria y de Alemania. Eran cartas de distintos remitentes, pero con una peculiar caligrafía. La información de la caja estaba escrita en alemán. Me pareció muy extraño, porque mi abuela nunca había salido del país. Envié una carta a Engel, la empresa fabricante. Quería saber si los bombones se vendían en España en aquella época. Pilar recibía una carta cada año, por Navidades, y después empezó a recibir un paquete de tanto en tanto. Cuando recibía uno, cambiaba de humor. En 1974, Pilar empezó a recibir paquetes con mayor frecuencia. Por la letra, se veía que los paquetes eran de la misma persona. ¿Pero quién mantenía correspondencia en secreto con mi abuela? ¿Habría venido la caja de bombones en alguno de estos paquetes? Mientras intentaba descubrir con quién mantenía correspondencia mi abuela, me di cuenta de que los dos primeros objetos tenían algo en común: el tiempo. El tercer objeto era una revista sobre la vida de Franco. A simple vista, la revista también mantenía esta relación con el tiempo. ¿Sería este el motivo por el que los guardó juntos? Esta revista tampoco la había visto nunca. Sé que cuando murió Franco se publicó mucho material sobre él, pero me extraña que a la abuela le interesara recordar aquellos tiempos tan duros. Todos los fines de semana, tu abuela me mandaba al kiosco a comprar sus diarios y revistas. Me daba una moneda de las grandes y así yo luego me quedaba el cambio. Quería saber más sobre la revista y sobre todo si este ejemplar en concreto tenía algo de especial. Por eso me cité con un coleccionista de publicaciones gráficas. La Actualidad Española era una revista de información general que comenzó a editarse durante la segunda década de la posguerra. Era de línea claramente conservadora y tenía muchos lectores. Y fue una de las primeras publicaciones españolas de información gráfica que usaba el huecolor. Pero la revista tenía algo más interesante que el huecolor. Esta revista no la compré yo, de eso estoy seguro. Debió hacerse con ella por algún motivo. Quizá fue por esto. Esta revista incluía un vinilo con un corte de voz de Franco. Tan solo se publicaron 6.000 ejemplares como este, así que muy pocas personas pudieron oír unas palabras que casi venían del mundo de los espíritus. Continué buscando a la persona que le enviaba las cartas y los paquetes a mi abuela. En el libro de familia descubrí que mi abuela tenía un hermano del que yo no sabía nada. Una vez me contó que tenía un hermano en el exilio, que se llamaba Juan. Era escritor y el régimen lo estaba buscando. Acallaron la voz del hermano de mi abuela, pero no fue la única. Tu abuela nunca reprodujo este vinilo. No tiene ninguna marca. Estaba casi seguro de que los paquetes habían sido enviados por el hermano de mi abuela. Lo que no entiendo es por qué nunca me contó de la existencia de su hermano. Era Juan quien le enviaba todos esos paquetes. Y en 1975 podía regresar a casa. Pilar iría a recogerle al aeropuerto. Pero algo sucedió.
A los pocos minutos de llegar al aeropuerto, Juan cogió un taxi. Un taxi que le llevaría a casa de su hermana, supongo que para darle una sorpresa. Pero ese taxi nunca llegó. Hubo un accidente y el conductor y Juan fallecieron en el acto. Entre las pertenencias de Juan se encontró un reloj que estaba parado a las 12. Cuando Pilar vio el reloj, le empezó a dar vueltas a la cabeza. Seguramente el reloj se paró por un golpe en el accidente. Pero, ¿y si no hubiera sido así? ¿Y si hubiera estado parado mucho tiempo atrás? Si el reloj llevaba más tiempo parado, quizá Juan pensó que había llegado al aeropuerto con antelación. Por eso no esperó a que Pilar fuera a recogerle y cogió aquel taxi. Pilar y Juan nunca llegaron a reencontrarse. Así, sin más datos, no puedo decirte nada más sobre este calendario. Pero desde el punto de vista personal, este objeto me produce la sensación del tiempo detenido. No sé por qué tu abuela la guardó, pero desde luego se trata de una caja con muchísima historia. Al final Sisi consiguió detener el tiempo, o por lo menos consiguió que la gente la siguiera viendo joven. Un vinilo que nunca ha sido reproducido es algo muy poético. Es como si el tiempo estuviera detenido dentro de este disco. Todos los expertos llegaron a la misma conclusión sobre cada uno de los objetos. La relación entre ellos me la terminó de confirmar el amigo de mi abuela. Lo único que se me ocurre que puede relacionar estos tres objetos es lo que te acabo de contar. Pilar siempre vivía preocupada por el tiempo. Supongo que como todos. Al fin había encontrado la relación que unía los tres objetos. Tenía que ser eso, el tiempo detenido. Quizás no debería haber desenterrado una historia tan triste, pero al menos había conseguido descubrir uno de los secretos que mi abuela siempre había guardado en el silencio. Creía que ya había terminado con mi investigación, pero mi padre todavía tenía algo que decirme. En cuanto a la relación que hay entre los tres, no creo que haya ninguna. La abuela tenía un guardamuebles lleno de objetos como estos. Seguro que estos también salieron de allí. Alguien los apartaría porque yo siempre amenazaba con deshacerme de todos aquellos trastos. Pero no lo hice. Así que el guardamuebles sigue lleno de objetos que encierran historias como estas. Aunque yo no les haría muchas preguntas a los objetos porque nunca dicen nada claro.